Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 8 de Jungle Romance. Tu hermano confesó que asesinó a mi padre basados en el libro. Entonces, ¿por qué mi padre no se ha despertado todavía? Esto se debe a que el paciente perdió mucha sangre y el cuerpo entró en estado de shock antes de ser llevado al hospital, por lo que todo lo que podemos hacer ahora es esperar a que el paciente recupere la conciencia por sí mismo, lo que significa que mi padre también tiene la posibilidad de no despertar de nuevo, ¿verdad? Kang no pensó en perder el tiempo preguntándole algo al médico solo para consolarse. Lo que más necesitaba en este momento era la verdad para poder planificar su próximo paso. Bueno, el doctor asintió en respuesta y lentamente le explicó: hay un medio por ciento de que el paciente no se despierte y esté en un coma que llamamos estado vegetativo. Sus agudos ojos volvieron a mirar a su padre. Luego se dio la vuelta para saludar al médico tratante. Luego se sentó impotente en la silla a su lado. Todo este hecho que tenía que enfrentar era demasiado pesado para que lo dijera. Nunca imaginó su vida sin su padre, aunque apenas dijo una palabra por la discusión con su padre, pero siempre pensó que su padre seguiría existiendo en su vida. El tono de llamada de su celular desde su bolsillo una vez más lo devolvió a la realidad. Kang miró fijamente su nombre en la pantalla del teléfono por un momento. Luego dirigió su mirada a la persona a su lado que estaba a punto de levantarse para evitar que escuchara su llamada, pero Kang aún agarró la muñeca de Cylon y tiró de él hacia el asiento anterior. Kang no quería que él descubriera los caóticos que son sus emociones, así que se aclaró la garganta y contestó el teléfono. Abuela. Kang, la abuela lo llamó por su nombre y luego se quedó en silencio. El silencio hizo que su corazón se tensara aún más. ¿Sí? La policía llamó para mantener informada a nuestra familia sobre el progreso del caso. ¿Qué dicen? Después de sentir la voz, el tono inusual de la abuela, inmediatamente preguntó de vuelta y de nuevo. Saifa le confesó a la policía que conspiró para robar el reloj y matar a tu padre. Las palabras claras y concisas seguían dando vueltas en la mente de Kang. Ni siquiera supo cómo quitarse el teléfono de la oreja. No supo cuándo colgó el teléfono. Ni siquiera supo cuándo volvió la mirada hacia la persona sentada a su lado, que lo miraba con ojos inocentes. Pero ahora en los ojos de Kang, esa mirada ya no le resultaba atractiva. Soltó su mano de la delgada muñeca que estaba fuertemente apretada, como si estuviera quemada, hasta que la otra persona se congeló por la sorpresa. ¿Qué dijo la abuela? Cylon vio que Kang cambió su actitud de inmediato, pero aún así hizo todo lo posible por calmar su mente y preguntó con calma. Kang miró en silencio la cara de Cylon sin decir una palabra. Pero quién sabe si hay tantas emociones en su corazón que no puede encontrar una salida, arriba y abajo como un río que fluye rápido. Todas estas cosas le han causado tanto dolor. Frunció los labios y luego respiró hondo, como si activara parte de la fuerza que le quedaba al escuchar hablar a su abuela. ¿Sabías que Saifa confesó a la policía? Admisión. Cylon repitió dudosamente. Usar las palabras confesar equivale a decir que Saifa es culpable. Kang miró con frialdad el inocente rostro de Cylon y se quedó tan callado que no pudo adivinar lo que estaba pensando. Tu hermano le confesó a la policía que hizo todo, incluso robar y querer matar a mi padre. Al escuchar estas palabras, Cylon se congeló de inmediato. Saifa le dice que confíe en él, pero cuando se da la vuelta y confiesa sus crímenes, su mente se vuelve caótica. Pero antes de que pudiera preguntar algo, la persona sentada a su lado rápidamente se puso de pie. Recoge tus cosas y lárgate de mi casa. Esta fue la primera vez que Cylon escuchó el tono de Kang así. No estaba enojado como si explotara cada vez que se sentía infeliz, pero era frío e indiferente hacia un extraño.